Hola terroríficos, ¿cómo están? Hoy no voy a explicarte nada al principio. Solo te quiero pedir que te quedes y que escuches. Hay regalos que no se devuelven porque cuando intentas hacerlo, ya es muy tarde. Mi nombre es Efraín Sosa y mi trabajo aquí es compartirte unas experiencias de terror. Si hago bien mi trabajo, por favor házmelo saber. Déjame un comentario. ¿Cómo vas a saber que lo hice bien? Porque esta noche no vas a dormir. Porque a partir de este momento nada va a ser igual. Entonces, dicho esto, tu función es escuchar con atención, imaginarte que estás ahí y dejarme un comentario. ¿Logré mi cometido o no? Te mando un saludo. Esto es Hablemos de Terror. Y quiero comenzar con la historia de el oso de peluche. Y mira que cuando uno es papá aprende a distinguir de inmediato cuando algo no anda bien con un hijo. No es lo mismo un simple resfriado a que la niña se te empiece a apagar de un día para otro. Yo me di cuenta con mi hija porque era una niña muy alegre. Siempre hablaba, cantaba, jugaba con sus muñecas. Tenía 4 años apenas y todo lo que había en la casa lo convertía en un juego. Pero hubo un cambio muy raro, casi de la noche a la mañana. Y todo comenzó con un regalo. Me acuerdo perfecto porque era un jueves, día normal de trabajo, y cuando regresé a la casa me encontré a mi esposa esperándome con la niña en brazos. La niña venía feliz, abrazando un oso de peluche color café grande, con un moño rojo. Según me contó mi esposa, se lo habían dado la muchacha que nos ayudaba con el aseo. La misma que ya tenía un par de años viniendo a la casa 2 veces por semana. Nunca había tenido problemas con ella. Una mujer callada, muy de su mundo, pero trabajadora. Lo que sí, aquí entre nos, siempre noté como que miraba mucho a la niña como con una tristeza en los ojos. Yo nunca me imaginé nada malo. Mi hija no soltaba el oso para nada. Lo llevaba a todas partes, hasta quería dormirse con él, cosa que antes no hacía con ninguno de sus otros juguetes. Yo pensé que era normal, que simplemente le había agarrado cariño. Pero esa misma noche la niña empezó a llorar dormida, como con pesadillas. Se despertaba empapada en sudor, temblando, diciendo que el oso no la dejaba en paz. De inicio pensé que era cosa de su imaginación. Pero conforme pasaban los días se puso peor. No quería comer. Se le quitaban las ganas de jugar, se veía pálida. En la casa se empezó a sentir un ambiente muy raro, como si siempre oliera a humedad, aunque todo estaba limpio. Yo llegaba en las noches y sentía como pesado, como si la casa estuviera apagada. Y una noche, mientras la niña dormía, escuché clarito cómo se movió el peluche solo en la cama. No fue que se cayera porque estaba recargado en la almohada y de pronto aparecía en el suelo. Pero cayó parado, recargado contra la pared. No sé, yo me quedé de lado. No le dije nada a mi esposa porque no quería asustarla, pero empecé a sentir un miedo que no me dejaba ni dormir. Y los días siguientes la niña empezó a enfermarse. La llevamos con un doctor, no le encontraba nada. Decía que tal vez estaba un poquito baja de defensa, que a lo mejor era una infección leve. Pero yo la veía decaerse más y más. Mi esposa se quedaba con ella en la casa y me contaba que la niña ya ni siquiera quería hablar. Más se quedaba abrazando el oso, así como ida, con la mirada perdida. Un domingo mi suegra vino a la casa y lo primero que dijo al ver el peluche fue: ¿de dónde sacaron ese oso? Pues ya le contamos y ella se puso pálida, como si hubiera visto algo malo. Nos dijo que no quería sonar exagerada, pero que a veces la gente utiliza ese tipo de regalos para trabajar maldades. Yo me enojé en ese momento, pues pensé que estaba exagerando, dije, no sé,
¿Cómo iba a creer uno en esas cosas? Pero por dentro ya me había entrado la duda porque yo mismo había visto cómo el muñeco, según yo, se había movido. Esa misma noche también la niña se puso otra vez mal, le dio fiebre, se empezó ya a convulsionar. La llevamos de emergencia y en el hospital hicieron varios estudios y no salía nada. Nos dijeron que era un cuadro febril, que seguramente pronto bajaría, pero yo veía cómo mi hija se hundía cada vez más. Y ahí fue cuando me acordé de esa mirada de la muchacha, con esa mezcla de ternura y tristeza cada vez que veía a mi niña. Y fue fue imposible no relacionarlo con el regalo. Yo ya desde ese día no vi el peluche como un juguete, sino como que algo que traía, no sé, una intención que yo todavía no entendía, pero claramente estaba haciéndole daño a mi hija. La niña seguía enferma, cada día se ponía más débil, ya no jugaba, no comía, es más, ni hablaba. Se quedaba todo el día abrazándose del muñeco ese. Y por mucho que se lo intentáramos quitar, no se dejaba, lloraba. Y eso era lo raro, porque ni siquiera cuando estaba enferma quería separarse del muñeco, como si dependiera de él. Fue entonces cuando me empecé a fijar como en más detalles de la casa. A ver, no sé si es mi imaginación, pero se sentía pesado. Como si oliera humedad, como a rancio. Aunque abriera las ventanas, el olor como que ahí estaba. En las noches se escuchaban ruidos pequeñitos en el cuarto de la niña, como si arrastraran cosas en el suelo o como si alguien caminara despacito, hacia alrededor de la cama. Yo entraba a revisar y siempre encontraba al oso ahí en posiciones distintas, nunca donde lo habíamos dejado. Yo pensaría que la niña lo abrazaba o algo así. Una mañana me despertó un llanto bajito. Pensé que era mi hija, pero cuando entré al cuarto ella estaba profundamente dormida. Lo que sí como que me quedé como que... A ver, el oso estaba tirado, pero en medio pasillo, como si lo hubieran puesto ahí a propósito. Mi esposa me preguntó que qué hacía con el muñeco en la mano y yo, sin querer asustarla, le dije que tal vez la niña lo había llevado hasta afuera. Pero yo ya estaba convencido de que ese regalo traía algo malo. Con el paso de los días, la niña empezó le empezaron a salir manchas moradas en la piel como moretones. Los doctores no se lo explicaban. Mi esposa ya empezó a desesperarse y fue cuando mi suegra nos insistió en que ya era tiempo de buscar ayuda de otro tipo. Que fuéramos con alguien que sabe de esas cosas. Yo no quería, la neta me daba miedo aceptar que algo así pudiera ser real, pero pues al ver a mi hija consumiéndose, no tuve opción. Y llevamos a la niña con una señora de un pueblo cercano, de las que curan de espanto o que quitan trabajos. Desde que la vio la mujer dijo que la niña traía algo encima, que no era una enfermedad común. Le preguntó a mi esposa que si alguien le había regalado algún juguete o algo, y en eso pues, le enseñamos el oso. La señora lo agarró como hasta con pinzas, como si no quisiera ni tocarlo. Lo revisó y empezó a rezar en voz bajita. Luego lo abrió con una navaja y lo que salió de adentro... Hijo. Nomás de acordarme me da, no sé, asco, repulsión. Tenía tierra, pedazos de uñas, unos hilos rojos enredados con algo como... pues parecía cabello. Y todo eso estaba como escondido en el relleno. Ahí en medio. La señora nos dijo que eso pues, no era casualidad, que ese muñeco había sido trabajado para enfermar a la niña, que alguien con mucha envidia o coraje había mandado a hacerlo. Me quedé sin palabras porque la única que podía haber dado ese regalo pues era la muchacha que nos ayudaba en la casa. Regresamos a la casa y ya la niña un poquito más tranquila después de que la curandera pues, le hizo varias limpias, pero aún así yo no podía quitarme de la cabeza a la muchacha. Me acordaba de cómo se le quedaba siempre viendo a la niña, le llevaba dulces, detallitos. Y mi esposa me confesó que un día la escuchó llorando sola en la cocina. Que decía que era injusto, diciéndole a Dios que porque ella nunca había podido tener hijos.
Esa noche cuando regresamos vimos a la muchacha, nos estaba esperándonos ahí en la puerta de la casa. Sabe que Dios cómo sabía que íbamos a salir, pero pues ahí estaba, ¿no? Así como con una sonrisita medio rara y preguntando por la niña. A mí se me revolvió el estómago. Le dije que ya no íbamos a necesitar su ayuda, que era mejor que no regresara. Y no dijo nada, pero se nos quedó viendo fijo así con los ojos como rojos de llorar. Y ya se fue caminando despacito. La casa se quedó como en silencio, pero todavía la sensación de que había algo ahí estaba. Y esa noche fue la primera en mucho tiempo que la niña pudo dormir sin fiebre, sin pesadillas. Pero por alguna extraña razón yo tuve el presentimiento de que no iba a acabar así de fácil. Dejamos de ver a la muchacha y las cosas sí mejoraron un poco. La niña dormía, comía, se reía nuevamente. Pero pues solo nos duró unos días el gusto. Y no sé cómo explicarlo, pero yo como que tenía la impresión de que alguien seguía entrando a la casa. Cerrábamos las puertas y ventanas con seguro. Revisaba 2 veces antes de dormir, pero aún así había cosas que estaban movidas al amanecer. A veces era la muñeca favorita de la niña, que estaba tirada en la sala, o los juguetes estaban regados como si alguien hubiera jugado en la madrugada. Pero lo más raro era que aunque habíamos quemado el oso en el patio, varias veces mi esposa juraba escuchar como el mismo cascabeleo ese del moñito rojo que traía, como cuando la niña lo arrastraba por el piso. Una noche me levanté al baño y yo escuché un susurro, pero no era ni mi esposa ni mi hija, era como un murmullo así como muy bajito que venía desde la sala. Caminé despacito así con la piel erizada y vi la sombra de una mujer parada frente a la ventana. Pensé que era un ladrón y cuando prendí la luz no había nadie. La cortina estaba abierta y lo único que se alcanzaba a ver afuera era pues la calle así todo oscuro. Sin embargo, el aire sí estaba impregnado como a sudor rancio, como mezclado con flores podridas. Y a la mañana siguiente, la niña amaneció otra vez, despertó otra vez con moretones en los brazos. Fue muy gacho, mi esposa despertaba llorando, desesperada. Me dijo de hecho que en la noche había sentido como si alguien más se metiera a la cama. Como si algo se acostara al lado de la niña. Y me acordé de la mirada esa de la muchacha el último día que la vimos. Esa sonrisita rara como de triunfo. Me quedó claro que aunque no estuviera físicamente en la casa, había dejado algo que todavía nos estaba dando lata. Luego en los siguientes días mi hija empezó a decir cosas que no sé, no tenían sentido. O sea, una tarde mientras jugaba con las muñecas la escuché que decía así como en murmuros: la señora dice que me vaya con ella, que con ella no voy a sufrir. Yo le pregunté que qué señora y me respondió tranquila, así como si fuera lo más normal. Ah, la que me dio el osito. Ella viene en la noche y me canta. La niña hablaba como si la muchacha siguiera ahí, como si la visitara de verdad en las madrugadas. Esa noche me quedé despierto en la sala con la luz apagada esperando a ver si pasaba algo. Y sí pasó. Eran cerquita de las 3 de la mañana. Y escuché clarito la voz de una mujer llorando bajito, como rezando. Me levanté con cuidado y caminé hacia el cuarto de la niña. La puerta estaba entreabierta y a contraluz se alcanzaba a ver una silueta femenina parada así junto a la cama. La niña estaba bien dormida, tranquilita, pero esa sombra estaba así como que se le inclinaba hacia ella, como si le estuviera acariciando el cabello. No tuve valor, no pude entrar, me quedé paralizado, temblando, viendo nada más como de pronto la figura esa se desvanecía poco a poco hasta desaparecer. Entré corriendo, abracé a la niña y juro que el colchón todavía estaba hundido, del lado donde la sombra había estado sentada. Y pues ya cuando amaneció, mi esposa
y yo decidimos que pues no podíamos seguir solos así. Fuimos otra vez con la señora del pueblo, le contamos lo que pasaba y nos dijo pues, que tal vez quemar el muñeco no había bastado. Que cuando alguien trabaja un objeto no solo se queda en el juguete, sino que el vínculo ya se había hecho con la niña. Y esa mujer quería llevársela y aunque nosotros hubiéramos destruido el mono, lo que se pegó a la niña estaba ahí. Si de verdad queríamos salvar a la niña, teníamos que hacer una limpia así bien fuerte, una que involucrara a toda la familia. Así que nos dio unas hierbas, nos enseñó unas oraciones, nos pidió que durante 7 noches seguidas prendiéramos velas blancas alrededor de la cama de la niña. De hecho, la primera noche que las prendimos, la casa se llenó de un olor así, una peste insoportable. Pero era como ese mismo aroma a tierra mojada y a sudor, pero como multiplicado. Las velas empezaron como a chillar, como cuando la cera se quema raro y luego la niña se retorcía en sus sueños, llorando, así sin despertarse. Mi esposa rezaba a gritos desesperada y yo pues me aguantaba las ganas de salir corriendo. A mitad de la madrugada escuchamos un golpe fuerte en la puerta de la entrada, como si alguien hubiera querido tirarla de un chingadazo. Salí a revisar, pero pues afuera no había nadie. Calle vacía. La segunda y la tercera noche estuvieron peor. Pero peor. La niña gritaba que no quería irse con la señora del osito. Que la dejáramos quedarse con nosotros. Nosotros pues no decíamos nada, pero sabíamos obviamente de quién hablaba. Yo la abrazaba fuerte y sentía como su cuerpecito de pronto temblaba, como si realmente la estuvieran jalando en sus sueños. Y la cuarta noche lo vimos los tres. Estábamos en el cuarto rezando cuando de pronto empezó a hacer un chorro de frío. Las velas parpadearon y ahí estaba ahí, parada en la esquina del cuarto. Se veía la silueta de la muchacha con la misma ropa que siempre usaba para limpiar, pero con la cara así como triste, como desencajada, como con dolor y coraje al mismo tiempo. Mi esposa gritó y abrazó a la niña. Pues ahí la figura, todo fue bien rápido, como que la figura levantaba la mano como hacia la cama, no decía nada, pero bueno, se sentía así como que si se fuera a llevar hasta la niña. Y fue hasta que mi suegra, que también estaba rezando con nosotros, levantó una cruz de una palma bendita y ya de pronto como que se desvaneció eso. Todo fue muy rápido. Yo te podría jurar que antes de eso escuché un susurro decir: ella era mía. Ella ya era mía. A partir de la séptima noche la niña empezó a mejorar. Poco a poco. Ya volvió a correr, a reír, agarró colorcito. La casa nunca se volvió a sentir igual. Mandé bendecir el lugar y aún así de vez en cuando en las madrugadas se escucha como una mujer llorando o rezando. La muchacha nunca se volvió a aparecer, al menos no físicamente ahí. Supimos que se fue a su pueblo y que luego se murió como en circunstancias raras que nadie quiso explicar bien. Unas personas decían que se había enfermado así de la nada y otros que se había vuelto loca. Pero pues aunque la niña se salvó de vez en cuando, todavía se despierta en la noche y nos dice así como pues con esa inocencia de niño: papá, soñé con el osito, estaba fuera de la ventana. Pues no le digo nada, solo la abrazo pero pues por dentro sé que las cosas no se acaban tan fácil. Cuando te dan un regalo cargado, aunque lo destruyas, algo pegado siempre va a estar ahí. Pero bueno, esa fue mi experiencia. Gracias. ¿Qué les pareció, terroríficos? Un simple oso de peluche de la chica que les ayudaba a hacer limpieza en casa.
A ver, ojo. No lo tomen a mal ni generalicen, pero a veces las personas que están más cerca a nosotros no sabemos bien ni de dónde son o cuáles son sus intenciones, etc. Ahí lo dejo al aire. Ahora vamos con el segundo relato que se llama Regalos de Amor. Muy interesante. Muy interesante Regalos de Amor porque yo nunca he sido supersticioso, ni de esos que andan creyendo en brujerías. La verdad siempre me reía cuando alguien contaba historias de trabajos, amarres o mal de ojo. Pero sí, lo que me pasó hace un par de años cambió la forma de ver esas cosas y a la fecha me pone la piel de gallina nomás de acordarme. Todo empezó con una mujer que conocí ahí en el trabajo. No era nada oficial ni mucho menos, era una compañera que se me acercaba mucho, siempre muy atenta, muy cariñosa, yo la veía pues, como amiga. Y aparte en ese tiempo yo ya estaba en una relación además estable. No me interesaba nada con nadie más. Y ella lo sabía, pero aún así nunca dejaba de buscarme. Al principio detalles normales. Que un café, que una galleta, un panecito que decía que había hecho ella. Pues yo no le daba importancia, pero pronto empezó a regalarme cosas ya así más personales. Que una pulserita tejidita, que un llavero. Hasta una playera que según ella me había mandado a hacer con mi nombre bordado. Pues yo lo recibía con pena. Pero pues, o sea, es que no quería hacerla sentir mal y aceptaba. Pero lo raro empezó cuando esos regalos, algunos, traían un olor así como muy fuerte, como agrio, difícil de describir. Una vez me dio un pañuelo rojo envuelto como en una bolsita. Decía que era para la suerte, pero cuando lo abrí el olor era así tan penetrante que me dio como ganas de vomitar. Como si hubiera estado guardado ahí con algo podrido. Lo tiré a la basura, pero al día siguiente volvió a darme otro igual con la misma sonrisa insistente. Conforme pasaban los días, empecé a sentirme raro. Yo nunca había tenido problemas de salud, pero de pronto amanecía cansado, con dolores de cabeza constantes y lo peor, a veces soñaba bien raro, pero bien raro, y en esos sueños ella aparecía. Yo me veía como atrapado, como que no me podía mover y ella estaba como encima de mí, como abrazándome fuerte, diciéndome que nunca me iba a soltar. Una noche me acuerdo que mientras dormía con mi pareja desperté con la sensación de que me estaban tocando el pecho. Y me caí que abrí los ojos y vi como una sombra recargada en mí. No era mi mujer porque ella pues, estaba dormida de espaldas. Y la sombra tenía el pelo largo y me decía como al oído algo que yo no entendía. Cerré los ojos y como pude empecé a rezar hasta que desapareció. Al día siguiente me acuerdo que esa mujer en el trabajo me dio un regalo en un papel, envuelto en un papel dorado y me dijo: soñé contigo anoche. Estabas conmigo. No, me quedé tieso. Y ahí se me heló la sangre. No le conté nada a mi pareja, pero empecé como a guardar los regalitos en una caja sin usarlos. Tenía miedo de tirarlos porque algo me decía como que no debía. Pero cada que me daba uno nuevo, se ponía más rara mi vida. Discutía con mi pareja sin razón, me enfermaba, sentía como si algo me estuviera absorbiendo hasta las ganas de vivir. Hasta que un día, un amigo, pues que le sabe de esas cosas, me preguntó si alguien pues, no me estaba regalando cosas seguido. Y se lo conté y me dijo directo: ten cuidado, güey, esos son amarres. Esos regalos no son normales, seguro tienen cosas que no ves. Me aconsejó llevarlos con una señora que sabía limpiar esas cosas porque, pues si no, me dijo que me iba a ir consumiendo poco a poco. Yo no quería creerle, pero lo que pasó esa misma noche me obligó a aceptar que sí estaba como algo serio ahí. Cuando estaba dormido, sentí como que alguien me jalaba de los pies y desperté.
Y vi así en el suelo al lado de la cama la misma bolsita del pañuelo rojo, la que según yo había tirado a la basura. No, cuando la vi ahí se me fue hasta el aire. Era imposible que estuviera ahí. Yo la había tirado a la basura. Y no era una parecida, era la misma, el mismo doblez, la manchita, o sea, todo. No, pues me levanté nervioso, la recogí con una servilleta y la eché directo a una bolsa de plástico. Y al día siguiente pues no le dije nada a nadie y me fui con la doña que me recomendó mi amigo. Doñita curandera de barrio. Ya grande, con su casa llena de santos, veladoras, frascos de hierbas. Cuando le enseñé la bolsita me dijo, pues la olió. Así como que la olió y me dijo, uy, esto está embarrado. Dice, aquí hay fluidos. Y no cualquier cosa. Dice, esta mujer te quiere amarrar. No quise preguntar ni de qué fluidos hablaba, me quedaba claro. Y la señora me pidió que llevara todos los regalos. Se los llevara todos los que me había dado esa mujer. Todos. Le siguiente junté la caja que tenía escondida. Había pulseras, pañuelos, 2 playeras, hasta un termo. Y ya la señora fue revisando uno por uno. Y en casi todos encontró cosas raras. Cabellos entre los dobleces, hilos enredados con tierra, manchas oscuras que olían fuerte como a hierro. Y me explicó que ese tipo de trabajos se hacen para que uno no pueda dejar de pensar en la persona, para que sientas atracción sin razón. Pero pues a la larga te van chupando energía, te enferman y hasta te pueden arruinar la vida si no los cortas. Yo la neta escuchaba así como incrédulo. Pero pues sí me acordaba de los sueños, los dolores de cabeza, discusiones con mi pareja y como que ahí todo empezaba a agarrar sentido. Pues ya la doñita prendió velas, rezó, me pidió que no volviera a aceptar nada más de esa mujer. Y también me dio un costalito con hierbas para traerlo conmigo siempre porque, pues según decía, esa mujer ya había abierto un camino entre los dos y que pues no lo iba a dejar cerrar tan fácil. Llegué a la casa y pues me sentí más tranquilo, pero la calma me duró muy poquito. Porque esa noche volví a soñar con ella, pero más fuerte. La vi sentada así como sentada en mi pecho, pero sonriendo, diciéndome que ya éramos uno, que nadie nos iba a separar. Desperté todo sudado con el corazón latiéndome y Lo peor es que cuando abrí los ojos vi un regalito envuelto con un listón dorado. Me levanté como loco, prendí todas las luces, revisé la casa de arriba abajo. No había forma de que alguien hubiera entrado. Mi pareja me preguntó qué pasaba y pues no supe qué decirle. Así que terminé llevándole ese paquete a la señora al día siguiente y cuando la abrió se encontró con una pulsera trenzada. Y en el nudo, ahí escondido, traía un mechón de pelo. Eso ya es más fuerte, dijo la señora. Ya nada más, no solo te quiere amarrar, ya te está llamando de noche. Y si sigues aceptando, te la vas a llevar pegada, aunque no la veas. Se te va a pegar en la espalda. No, pues me empezaba a dar miedo hasta de salir al trabajo. La mona esta me buscaba más, me dejaba cosas en el escritorio, en el coche, en la bolsa de la chamarra sin que me diera cuenta. Y cada vez que yo rechazaba algo en la noche me pasaba algo más fuerte, como ruidos, pesadillas, golpes en la pared, como si ella supiera todo lo que hacía. La señora me dijo que tarde o temprano me iba a tocar enfrentarla cara a cara. Y que ese día no tenía que mostrar miedo. Porque ahí era cuando se decidía si el amarre se rompía o si me quedaba marcado para siempre. Pero bueno, a ver, yo sé que nada parece nada más porque sí. O sea, yo también me quedé como clavado así con eso en la bolsita junto a la cama y me puse como que reconstruir el día paso a paso para ver de dónde se me había metido eso. Al amanecer vacié la mochila sobre la mesa y entre los papeles, el topper del lunch, las llaves del coche, salió la bolsita roja. Pero venía atorada en el compartimiento chico, el de adelante que casi no uso. Cuando la jalé vi hebras de hilo y de pelusa pegadas que no eran de mi mochila.
Y fue cuando me cayó el 20, o sea, no apareció junto a mi cama, seguro lo traía yo desde el trabajo y cuando saqué el celular en la madrugada, pues es que se me vino esa madre y rodando y se quedó en el piso. Digo, me dio coraje porque al mismo tiempo significaba que alguien lo había puesto ahí sin que me diera cuenta. Pregunté a mis compañeros que están cerquita de mí y sí, uno me dijo que la había visto pararse varias veces en mi escritorio. Me dejó una cosita, yo no estaba. Y otro, como más neta, ya me dijo, no, ¿sabes qué? Yo la vi hurgando en tu mochila que para dejarte una sorpresa. Fui con recursos humanos, dejé una queja formal, y en la tarde cuando la encaré así en corto, sonrió y me dijo, ay, pues si no quieres mis regalos, dímelo bonito. O sea, todavía me dijo como si yo fuera el grosero. Y me agarró la duda, y si llevaba semanas metiéndome cosas a la mochila, a la chamarra, al coche, pues ya no sonaba imposible. Pues total, esa noche intenté dormir a gusto y todo, apagué las luces, pero en la medianoche empezó un zumbido en los oídos. Sentí como pues, ese zumbido que me daba antes de tener pesadillas. Sentí así como un tirón en los pies, un calambre hasta las rodillas y escuché como el resollo de alguien a mi lado. Abrí los ojos y no había nadie, pero me cae que el colchón estaba como hundidito, como si se hubiera parado alguien en friega. No quise ni prender la luz para no asustar a mi pareja, me fui a la sala. En la sala el aire estaba pesado, con un olorcito como agrio, un olorcito que yo ya reconocía. Me acordé del costalito con hierbas que me había dado la señora curandera y me lo colgué al cuello. Me senté en el sillón y no pasaron ni 10 minutos cuando escuché notificaciones del teléfono. Y era un correo a medianoche. Mañana te tengo otra sorpresita, me lo mandó ella. Che, vieja, me quedé como helado. Al día siguiente llegué todo de nuevo con la señora, le conté lo que me habían dicho en la oficina, me dijo algo que me dio tantita paz, me dijo, mira, no hay espíritus metiendo mano en tu mochila, es ella que está metiendo cosas. Lo que hace espiritual es el vínculo y el vínculo se alimenta de que tú aceptes, uses o guardes. Por eso te insistí que nada entrará a tu casa. Me revisó la mochila y con unas pinzas sacó del forro interior un papelito doblado en un triángulo, lo abrió y era una foto mía, recortada de un convivio del trabajo. Estaba salpicada con algo oscuro y con mi nombre escrito en tinta corrida. Dice, mira, esto te lo cosieron al forro. Y me enseñó un hilo recién reventado de la costura. Te la están haciendo con maña. Pues mira, regresé hecho bolas porque por un lado, pues ya estaba la explicación, ¿no? De que las cosas no aparecen solas en la casa. Sí me la habían plantado. Pero, pues cada objeto me estaba desgastando. En la chamba ya dejé la mochila bajo llave. Cambié mis horarios para no coincidir y aún así los efectos seguían. Empecé de hecho a oler ese agrio en mi ropa. Aunque estuviera limpia, mi pareja pues me reclamaba que ya no era el mismo, que andaba ido, que la cama se sentía fría. No sabía ni qué decirle. Entonces pues me quebré y le solté todo. Lloró del coraje y hasta de miedo y me dijo, mira, eso no lo hiciste tú, pero sí lo dejaste entrar. Y pusimos reglas, todo lo que yo trajera del trabajo se quedaba en el patio hasta revisarlo. Dejé de usar las playeras, pulseras regaladas, cambié el termo de llavero, todo. Mi pareja con guantes revisó toda la casa. En una maceta de hecho de la sala encontré un paquetito de tela y por dentro había tierra con listón rojo y 2 uñas. Dijimos nada, lo echamos a la bolsa de aluminio, lo llevamos con la señora y me dijo, pues ya te brincó, dice, te está marcando territorio. Las noches pues difíciles, ¿no? O sea, digo, no es que las cosas volaran, voces del más allá, pero pues la puerta del depa, por ejemplo, amanecía con tierra en el marco, como si hubieran tallado algo. Mi coche amanecía con listoncitos rojos amarrados a la antena. Una vez hallé una gota seca color óxido en el respaldo del asiento. Y todo apunta a lo mismo, alguien con acceso, tiempo y obsesión. Me acostaba y sentía que me respiraban en la nuca, dejé de comer.
Bajé de peso en la oficina. Cuando la veía me tiraba frases así como de: ¿y cómo amaneciste? ¿Soñaste bonito? Me hacía sonso. Me temblaban las manos. A ver, ya sé. ¿Y por qué no le hiciste algo? ¿Por qué no la empujaste? Le gritaste. No se puede. Está el tema legal y yo no podía perder mi empleo. ¿Y qué iba a ir a decir a recursos humanos? ¿Me está haciendo brujería? ¿Quién me iba a creer? La señora que me ayudaba me dijo que tarde o temprano tenía que cortar así en su cara. Dijo: no basta con rezar y prender velas si ella sigue metiéndote cosas. Vas a tener que pararte firme y decirle que no la aceptas, que le devuelves lo que no es tuyo, que vas a tener que cerrar lo que abrió. Y no por WhatsApp ni por correo, en vivo. En vivo, de frente, donde todo empezó. Así que pues esa misma tarde junté como una caja, ¿no? Con todos los regalitos que todavía tenía, que pulseras, playeras, pañuelos, el llavero con el nombre, el termo. Todos los metí sin tocar piel con piel, obviamente, usando guantes, cerré con cinta canela y el plan era claro. Al día siguiente en la oficina le iba a entregar y le iba a decir: ya estuvo. Pero si dudaba, pues peor, ¿no? Entonces tenía que dar, o sea, fuerte. Pues dormí con la caja al pie de la puerta como si fuera casi un amuleto y aún así a las 3:00 escuché como un golpecito, como una uña sobre cartón. Me arrimé a la puerta y olí como ese agrio de siempre. No, me quedé callado. Fui a la oficina con la caja. No dormí bien, traía ojos hinchados, pero decisión. Crucé la puerta y que la veo ahí sentada en su lugar. Se me quedó viendo así fijo como si supiera lo que yo traía. Y sonrió apenas, así de esa sonrisa chiquita que te pone la piel de gallina. Me esperé a que hubiera menos gente a su alrededor y cuando vi que varios se levantaron a la cafetería, mocos que me voy derechito. Pongo la caja en el escritorio y le dije: firme. Hiciste todo lo que me diste, te lo devuelvo, no acepto nada, no quiero nada tuyo. Me miró sorprendida, luego como con cara de desprecio y me dijo en voz baja, así casi ponzoñándome: no es tan fácil. Ya lo traes encima. Uy, apreté las manos y... Oh, le quería poner un fregadazo, pero apreté las manos, tragué saliva y repetí lo que la señora me dijo, la curandera. Devuelvo lo que no es mío, nada de esto me pertenece, lo cierro aquí. Se lo dije 3 veces sin quitarle la mirada. Ella bajó la vista hacia la caja y le empujó hacia mí con un golpe. Me dijo: esto ya no me sirve. Le dijo como con una risa amarga. Pero tú vas a volver. Me quedé callado, agarré la caja, la saqué del edificio. Afuera, con la ayuda de un amigo, la llevamos directo con la curandera. La señora ya nos estaba esperando, como si supiera que ese día todo quedaba. Y en su patio, sobre una cubeta de metal, fue sacando los objetos uno por uno, los roció con alcohol y los fue prendiendo fuego. Lo impresionante es cómo ardían. Las playeras no echaban humo normal, sino como negro con chispas azules, parecía que chillaban. El termo reventó como si trajera gas. Y la pulsera con el mechón de pelo, esa no se consumía, parecía como que se resistía. La señora rezaba fuerte hasta que de pronto tronó y se apagó. Y desde esa noche mis sueños cambiaron. Ya no soñaba con ella encima de mí, ya no sentía que me hablaban en el cuello, el olor se fue, mi pareja lo notó, se sentía más ligero todo. No todo acabó ahí. Al lunes siguiente ella no se presentó al trabajo, no renunció, no avisó, simplemente desapareció. Pregunté en recursos humanos y lo único que me dijeron fue que había pedido su baja voluntaria, que dejó una carta donde decía que se iba de la ciudad. Y nadie volvió a saber de ella. Hasta la fecha, pues no fue si fue coincidencia o si realmente ese día se cortó el vínculo, pero a veces cuando paso por ciertos lugares me llega como de golpe ese olorcito agrio y humedad. Me acuerdo de todo. Mi pareja me dice que solo es un recuerdo, que no me clave. Pero yo la neta sí siento que cuando alguien logra abrirte un camino así nunca se cierra del todo. Y ahora sí, pues cada vez que alguien me quiere dar un regalo sin motivo, aunque sea un simple llavero, no, pues sí me entra la desconfianza. Porque ya aprendí a la mala que no todo lo que te dan de buena fe viene limpio. Así es que ten cuidado.
Gracias. ¿Qué les pareció? ¿Cuál de estos dos relatos les gustó más? ¿El del osito de peluche? ¿El de la chica de la oficina? Déjenlo así con un emoji, dejen el emoji como del osito o el de una oficina o una puerta. O los dos, si los dos les gustan más. Quiero darles una advertencia. Terroríficos, antes de que se metan de lleno en este relato, les pido que lo piensen 2 veces. No es como las historias de brujas o de regalos trabajados con envidia. Lo que les voy a contar es algo más oscuro y más pesado. No de amarres ni trabajos que se quitan con una limpia. Esto es de eso que es de regalos que no traen tierra ni cabello, sino traen palabras viejas, traen nombres prohibidos, presencias que no se van, aunque destruyas el objeto. Y lo digo en serio, si son de los que se sugestionan fácil, nos vemos en el siguiente episodio. No tienen que hacerle al valiente. Pero si quieres quedarte, pues porque esta historia no nada más se queda aquí, o sea, no nada más es en los sueños. Advertido estás. Te voy a contar la historia como es. Me llegó un paquete una mañana cualquiera, sin remitente, solo con el nombre escrito en tinta negra con una letra rara como de pluma vieja. Venía envuelto en un papel oscuro, amarrado con un hilo rojo. Lo tomé entre mis manos y sentí que estaba más pesado de lo normal, pero, o sea, para el tamaño que tenía. Como si trajera adentro algo metálico. Lo primero que pensé fue pues que algún amigo me estaba jugando una broma. Yo colecciono objetos viejos y a veces me traen cosas de mercados de pulgas. Cuando abrí el envoltorio y lo tuve de frente me quedé helado. Era una caja de madera, pero tallada con símbolos que nunca había visto. Parecían letras, pero no eran como de ningún idioma que yo conociera. Y en la tapa, grabada así como con un punzón, había una frase en latín. Decía: Nolite tangere quod non intelligis. Ya después lo traduje: no toques lo que no entiendes. Lo curioso fue el olor. No olía a viejo ni a polvo como otras cosas antiguas. Olía a hierro. Como cuando sangraste y la sangre se seca en la piel. Ese olor metálico me revolvió el estómago y aún así la curiosidad pudo más. Sacudí la caja despacito y adentro sonaban cositas pequeñas como piedritas o huesecillos. Y esa noche mientras cenábamos mi pareja me preguntó qué traía en la cabeza. No quise decirle nada, pero la verdad es que desde que esa caja llegó no podía dejar de verla de reojo, como si me jalara la mirada. La puse en el closet entre otras cosas y aún así sentía que estaba más presente. A la medianoche, sin poder dormir, me levanté y la saqué. Me senté en la mesa, en la cocina con las luces apagadas y solo con una lámpara encendida. La tapa tenía un candadito chiquito, oxidado. Fácil se abrió con una navaja. Y adentro había cosas muy extrañas. Un pedazo de tela negra arrugada, 3 monedas oxidadas y un crucifijo roto, con la cabeza del Cristo arrancada. Pero abajo de todo eso un papel doblado en 4, viejo, como amarilloso así, tieso, y tenía escrito en latín. Yo no entiendo ese idioma, obviamente, pero alcancé a distinguir una frase repetida varias veces. Invoco qui dormit in tenebris.
Obviamente después supe que eso era invoco al que duermo en las tinieblas. Desde esa primera noche empezaron los sueños. Me vi en un cuarto negro sin ventanas, paredes que goteaban como si sangraran. Enfrente de mí estaba una sombra enorme, así, demasiado alta para ser humano. No tenía ojos, solo un hueco así que absorbía todo lo que miraba. Y lo peor fue escuchar mi nombre. Lo dijo clarito, como si me lo hubieran susurrado al oído. Desperté empapado en sudor, corazón al mil. Lo primero que hice fue revisar el closet para asegurarme de que la caja estuviera ahí, pero no estaba. Estaba en la mesa de noche abierta con la tela negra extendida encima, como si alguien lo hubiera puesto a propósito. Esa noche no me pude dormir más, me quedé en la sala con todas las luces prendidas, viendo la caja a lo lejos, como sintiendo que había abierto algo que nunca debí tocar. Y de hecho después de ese día la casa no volvió a sentirse igual, era como si el aire estuviera ya sucio. Todo olía diferente, a metal, a humedad, a sudor. No importaba cuántas ventanas abriera o puertas, siempre se quedaba esa sensación de como si estuviera pegado en las paredes. Y mi pareja lo notó también, decía que la casa se sentía más fría, más callada, como si le hubieras bajado el volumen al mundo. Y esta caja seguía apareciendo en lugares donde yo no la había dejado. Una vez juré que la había dejado en el patio, envuelta en unas bolsas negras, y a la mañana siguiente estaba sobre la mesa del comedor, abierta con las monedas oxidadas acomodadas en línea recta. Y yo no soy de asustarme fácil, pero cuando lo vi, no, las piernas me temblaron. Ya las noches eran una tortura. Los sueños ya no eran sueños, eran visitas. Siempre el mismo lugar, el cuarto negro con paredes que goteaban, solo que ahora no estaba vacío. Escuchaba pasos arrastrados, así como que se acercaban despacito. Y siempre antes de despertar escuchaba esa voz profunda murmurando como en latín cada vez más clara. Meum est. Eres mío. La primera vez que lo dije en voz alta, mi pareja me escuchó y se asustó. ¿Quién te dijo eso? Pues no supe qué responderle. Pues ¿cómo le explicas a alguien que en los sueños alguien me reclamaba como si yo fuera un objeto? Y una madrugada fue distinto porque no estaba soñando. Estaba despierto. Estaba sentado en la cama y sentí un golpe seco en el colchón, como si alguien se hubiera dejado caer a mi lado. El aire se puso frío y yo volteaba de un lado a otro, pero no veía a nadie. Pero sentí el peso clarito junto a mí. Me quedé inmóvil, como quieto con el estómago apretado, hasta que como que un aliento caliente me sopló aquí en la nuca. Prendí la luz en friega, no había nada, excepto el crucifijo roto de la caja acomodado sobre mi pecho. ¡Nah, hombre! Mi pareja me gritó que lo tiráramos, que no guardáramos eso. Y el día siguiente llevamos la caja a una iglesia. Pero en cuanto la vio el padre, la vio y echó un paso para atrás. Dijo, no quiso ni tocar eso. Se persinó y nos dijo así con voz seca. Dijo, eso no es para traerlo aquí, sáquenlo de la casa del Señor. Y llévenselo de su casa, entiérrenlo lejos y no en Camposanto. Le pregunté lo que significaban las frases y él respondió bajito. Dijo, son fórmulas de invocación. Y si ya lo abrió, ya llamó. Esa noche en el sueño ya no estaba solo en el cuarto negro. Ahora había voces alrededor, muchas como que hablaban al mismo tiempo, como en latín rápido que yo no entendía. Como un rezo al revés, como un canto distorsionado. Pero entre todas una voz se impuso así grave como un trueno. Non solum somnia sed vigilia. No solo en sueños, también en vigilia. Y desde ese día terrorífico fue cierto, porque empecé a verlo despierto, no de frente, no claramente, pero en los espejos detrás de mi reflejo había una figura alta inmóvil mirándome. En las ventanas, cuando oscurecía, aparecía una sombra pegada a mi hombro, aunque estuviera yo solo en la sala. Bueno, hasta en la calle al caminar sentía que mis pasos como si alguien me siguiera. Mi pareja no dormía y una madrugada me despertó a gritos llorando diciendo que había visto algo parado en la esquina del cuarto. Un hombre, según ella. Muy alto, con la cabeza agachada, mirándonos.
Yo prendí la luz y no había nada, pero la cruz que teníamos en la pared estaba en el suelo partida en dos. Y ahí fue cuando me di cuenta que no era la caja nada más. Lo que fuera que estaba ahí ya se había salido. Y así la tiráramos o la quemáramos, lo que había llamado ya estaba aquí. Pegado. Y esa noche, cuando por fin logré dormir un poquito, tuve el sueño más claro de todos. Estaba en el cuarto negro, frente a mí estaba la sombra, pero esta vez sí tenía ojos, 2 puntos rojos brillantes que me atravesaban. Se inclinó acercándose tanto que sentí como el calor de la respiración y me habló en un latín perfecto que sin querer entendí. Aperuisti ianoam, non claudetur. Ya abriste la puerta, no se cerrará. Desperté con la garganta seca, los brazos llenos de moretones como si me hubieran agarrado a la fuerza. La última noche en la casa fue peor. Lo digo así porque desde entonces no volví a dormir ahí. Desde temprano se sentía feo. No solo la oscuridad, el silencio. No sé, el aire olía feo. Como si hubieran guardado fierros viejos debajo de la cama. La pareja se fue a dormir temprano. Cansada, pero pues yo me quedé en la sala con todas las luces prendidas. Tenía miedo de cerrar los ojos. Cada vez que lo hacía, él regresaba. Esa sombra alta con 2 ojos rojos. Ya no era sueño. Lo sentía atrás de mí respirándome en el cuello aunque estuviera despierto. Y a las 3 de la mañana empezó. Primero fueron pasos lentos en el pasillo como si alguien se arrastrara. Yo estaba sentado en el sillón y lo escuchaba cada vez más cerca hasta que se detuvo justo detrás de la puerta. Y de pronto escuché 3 golpes secos. No en la puerta, sino en la pared, como si alguien quisiera abrirse paso desde adentro. Cuando me levanté, el crucifijo que habíamos puesto en la sala se cayó al piso y se partió en 2. No lo agarré, no lo toqué, me quedé congelado. Sabía que si abría la puerta del pasillo, pues lo iba a ver. Pero fue mi pareja la que empezó a gritar. Y corrí al cuarto y la encontré convulsionando en la cama, los ojos en blanco, la boca abierta como si quisiera gritar, pero no le salía nada. Cuando me acerqué sentí como el colchón temblaba y no por ella, sino como si alguien más estuviera acostado ahí invisible agarrándola. Y de repente de su garganta salió así como un murmullo gutural, así como en un latín perfecto imposible para ella. Invoco qui venit sanguis sanguis sanguis. Invoco al que viene sangre, sangre, sangre. Yo la sacudí desesperado gritando su nombre hasta que de pronto sus ojos volvieron. Se sentó llorando sin entender qué es lo que había pasado, pero yo sí entendí, no era ella, era él el que estaba hablando a través de ella. Esa misma madrugada agarré la caja porque sí, había regresado al closet como si nunca lo hubiéramos sacado. La metí en el coche, manejé sin rumbo hasta la orilla de un camino entre el monte y tierra suelta, hice un hoyo, la enterré. Sin velas, sin oraciones, sin nada, lo que quería era ya largarla. Pero no se fue. Esa noche intenté dormir, soñé con el cuarto negro, solo que no estaba parado frente a mí, ahora estaba atrás. Tan cerquita que sentía la piel de su cara rozando así como... No habló en latín. Ni siquiera lo ocupó. Español claro, frío. Susurro al oído. No importa dónde la entierres, yo ya estoy aquí. Desperté gritando, la garganta rota, y mi pareja se levantó conmigo, me abrazó porque ella también lo había soñado, lo había visto detrás de mí, sonriendo, respirándome al oído. Y desde esa noche no volvimos a esa casa, nos fuimos, dejamos todo, pero acá entre nos, no importa dónde duerma, siempre despierto a la misma hora, a las 3 de la mañana, con la sensación de un aliento caliente en la nuca, y cuando me veo al espejo, no me siento solo. Por eso se los advierto, si algún día reciben un regalo extraño, alguna caja marcada con símbolos, palabras que no entienden, no la abran. No cometan mi error, porque Nolite Aperire no era un adorno.
era una advertencia. Y ahora, si ustedes escucharon esta historia hasta el final, ya lo saben. También sabe su nombre. Pero no le iba a contar solamente en el canal sin platicársela antes a alguien como de confianza. Y sí, se la conté a un conocido mío de esos que a veces se han grabado aquí. No han visto. Nos juntamos tarde en su depa una vez para checar un audio y ya en la desvelada me dijo, a ver, cuéntame pues esa historia, pero así sin cortes ni nada. Y se la aventé así como se las acaba de contar con todo y el latín. Y se rió nerviosillo, pero sí aguantó hasta el final con el café frío. Y ya cuando acabé se quedó calladito. Pero se le quedaba viendo a la puerta de la cocina. Me dijo que sentía la sala hueca como cuando saca los muebles para trapear. Ya yo me fui a mi casa, eran casi 2:30 de la mañana. Al día siguiente me dijo, oye carnal, ¿no dejaste algo aquí? Le marqué y me dijo que al despertar encontró 3 monedas viejas negras alineadas ahí junto al celular. Pero no traía ni monedas. Aparte yo me había ido con las manos vacías. Me juró que no estaba jugando, que no era broma. Las juntó con una servilleta, las aventó al bote de basura del edificio. Yo le dije que seguro pues eran de la mudanza del vecino o algo así. Me dijo, sí, debe ser eso. Pero me volvió a marcar como a las 2, 3. Bueno, no. Me volvió. Era en la noche y me dijo que se despertó como a las 3. Ya fue al día siguiente, pues. Que abrió los ojos porque sintió un calor así como en la nuca. Me dijo, te lo juro por mi jefa, eras tú, pero estabas más alto lo que vi. O sea, juró que estaba yo parado ahí atrás. Me colgó diciendo que ya se iba a dormir con su hermano. Y pues bueno, días después de hecho fui a verlo allá a su depa y sí, olía medio raro. Ya me dijo que ya se le había pasado, que andaba sugestionado y ya pues mejor pues había que reírnos de eso. Pero se nota que andaba desvelado. A veces se las dejo al costo. Nada más les digo que desde entonces no pudo dormir muy a gusto, que digamos. Y con eso, terroríficos, llegamos al final del día de hoy. Por favor, no repitas esas frases. Yo te lo advertí, si eres una persona que se sugestiona, no llegarás hasta aquí. Pero si lo hiciste, por favor déjame en los comentarios qué te pareció. ¿Desde dónde nos escuchas o nos ves? Mi nombre es Efraín Sosa y esto fue Hablemos de Terror.